El tema de la energía en las células es un tema sumamente complejo y largo de explicar. Es por eso que decidimos preparar esta clase, una pequeña clase donde vamos a poder ver las bases de la utilización o la generación de la energía dentro del ámbito de las células. Y la preparamos dividiéndola básicamente en tres partes. En la primera parte, muy importante, vamos a ver para qué se utiliza para qué se utiliza esta energía dentro de las células, para qué la usamos, para qué necesita una célula utilizar energía. En el segundo de los pasos vamos a hablar de dónde podemos visualizar la energía, cómo se ve la energía dentro de una célula. Y último punto, y el más importante, vamos a hablar del cómo, de cómo se genera esta energía. Entonces, para hablar del primero de los puntos, del para qué, uno de los puntos más importantes, vamos a llevarlo acá y vamos a decir que las células necesitan energía para cumplir prácticamente todas sus funciones. Por ejemplo, la necesita para dividirse, lo necesita para poder moverse o desplazarse. Muchas de las células necesitan transportarse a otros lugares dentro del cuerpo o desplazarse, por ejemplo, un linfocito, un macrófago, que son células del sistema inmune, necesitan desplazarse hasta el lugar donde hay daño o hay una infección. Hay células que necesitan cambiar de forma para poder ejercer una función. Ese cambio de forma requiere energía también. Y muy importante, y lo hacen todas las células, se necesita energía para generar moléculas o estructuras nuevas. Por ejemplo, para generar proteínas, necesito sí o sí mucha energía para esos procesos. Y todos estos procesos celulares o todas estas funciones en realidad están armadas o están desarrolladas a través de lo que conocemos como las reacciones químicas o las reacciones bioquímicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la división celular como el movimiento, los cambios de forma o la generación de nuevas moléculas, todas están llevadas a cabo a través de diversas reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Básicamente es un sustrato o una molécula, por ejemplo, vamos a decir un aminoácido, que se convierte en un producto. En el caso de la generación de proteínas, aminoácidos que se convierten en proteínas. ¿Y qué necesito para convertir un aminoácido en proteínas? Varias cosas, pero por lo general, dos de las cosas que siempre se necesitan o casi siempre se necesitan son enzimas, que son unas proteínas especiales que tienen actividad, y se necesita, para nuestro video lo más importante, energía. La mayoría o muchas de estas reacciones químicas necesitan energía. Entonces, si quisiéramos dividir, vamos a borrarlo acá para poder hacerlo en este mismo lugar. Si quisiéramos dividir acá las reacciones químicas en dos grupos, podríamos hacerlo de la siguiente manera y decir que las reacciones químicas están divididas en dos tipos. Las reacciones exergónicas, quizá lo vieron en los libros de texto, y las reacciones endergónicas. Estos nombres tan chistosos implican cambios en la energía. En el caso de las reacciones exergónicas, se llaman así o se denominan así porque liberan energía. Y el caso de las endergónicas es porque absorben o requieren energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un delicado equilibrio entre estos tipos de reacciones. Va a haber reacciones en las células que liberen energía y va a haber otras reacciones en la célula que la necesiten esa energía. Por eso es muy importante que siempre haya un equilibrio entre las reacciones que van a liberar esa energía para que esa energía pueda servir para las reacciones endergónicas. Vamos a poner dos ejemplos de reacciones exergónicas y endergónicas por si hasta ahora no quedó claro. En general, las reacciones endergónicas implican romper moléculas. ¿Por qué? Porque al romper una molécula se libera energía.
Y al revés, en las reacciones endergónicas, lo que más se observa dentro de este grupo son las reacciones de generación de nuevas moléculas. La generación de nuevas moléculas se conoce como anabolismo. El anabolismo es la generación de nuevas moléculas. En cambio, la ruptura se la conoce como catabolismo, o reacciones catabólicas, o reacciones anabólicas. Así lo van a poder encontrar en los textos. Entonces, volvemos, hay un equilibrio entre la reacción exergónica y las reacciones endergónicas. Ahora, me gustaría a esta altura que alguien me pudiera preguntar, esta energía que se libera aquí y se va a absorber aquí, ¿cómo la vemos? ¿Dónde está esa energía? ¿Está suelta en el citoplasma de las células? No, esa energía tiene que ser almacenada en algún lugar cuando se está liberando para que cuando necesite utilizarla para mis reacciones endergónicas esté lista. Entonces pasemos aquí abajo para entender cómo es el proceso de almacenamiento de energía. Vamos a escribir acá almacenamiento. Almacenamiento. Bien. El almacenamiento de energía se lleva a cabo a través de una estructura que la vemos acá, que se llama ATP. El ATP es una molécula conocida como el adenosín trifosfato. Adenosín, por eso la T viene de tri y la P viene de fosfato en inglés. Adenosín trifosfato. ¿Qué es el adenosín trifosfato? Como dije, es una molécula, pero ¿qué la diferencia de otras moléculas para que esta haya sido la elegida como la molécula almacenadora de energía? La diferencia con otras moléculas es que esto que está acá son los 3 grupos fosfatos, por eso el trifosfato. Y de estos 3 grupos fosfatos, este enlace o esta unión entre fosfatos que está acá, es una unión de muy alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este fosfato se pega a todo el resto de la molécula, se guarda muchísima energía acá adentro. Esta reacción de colocar el último fosfato aquí es una reacción endergónica porque incluyo mucha energía en ponerla acá. ¿Sí? Ahora, cuando el fosfato se rompe, vamos a dibujar acá como si fuera esta la molécula de ATP y dijimos que tiene 3 fosfatos. Si este fosfato que está aquí se rompe y se va, la eliminación de este fosfato, como dijimos, romper moléculas, es una reacción catabólica, es una reacción exergónica, libera energía. Entonces, lo más fácil para una célula es guardar esa energía en forma de moléculas de ATP y cuando necesito usar esa energía, lo único que tengo que hacer es romper este fosfato y así obtengo la energía. Entonces, estas moléculas de ATP se generan en todas las células del organismo. Por eso vamos a pasar a la tercera parte de la clase para ver cómo generamos la molécula de ATP. Y la generación de moléculas de ATP se hace a través de un mecanismo conocido como la respiración celular. La respiración celular. ¿Cuál es el objetivo principal de la respiración celular? Generar ATP. ¿Y qué es la respiración celular en sí? Es una serie o grupo de reacciones químicas o bioquímicas, que se producen dentro de una estructura, dentro de la célula llamada mitocondria. Si pudiéramos visualizar una célula con su membrana
veríamos que dentro de las células existen unas organelas llamadas mitocondrias que tienen como una membrana interna en forma de crestas o dobladas, y dentro de esas crestas, voy a dibujar una más grande para poder verlo por dentro, esta zona que está acá adentro se conoce como la matriz mitocondrial, porque es la matriz de la mitocondria, mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial es donde van a ocurrir todas esas reacciones químicas que forman la respiración celular. ¿Y qué es la respiración celular? Si nosotros pudiéramos unir todas esas reacciones químicas, el resultado diríamos que es así. Necesitamos para empezar glucosa. La glucosa, que es un carbohidrato y que podemos encontrarlo en muchos de los alimentos que consumimos, tiene una fórmula de átomos que es 6 átomos de carbono con 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Cuando la glucosa entra a las células de nuestro cuerpo, en presencia de 6 moléculas de oxígeno, estas se van a descomponer, se van a oxidar y van a terminar formando 6 moléculas de dióxido de carbono, también agua, y lo más importante es que van a producir hasta 38 moléculas de ATP. Toda la energía que se obtiene por solamente oxidar una molécula de glucosa. Imagínense que la cantidad de glucosa que entra a una célula por día es tan grande que con eso generamos muchísimas moléculas de ATP, que es nuestro reservorio energético. Y esta es la energía que se va a utilizar en todo el resto de las reacciones que necesitemos para que la célula pueda sobrevivir. Y entonces te espero en los próximos videos para seguir aprendiendo.